Bueno, el tema que nos reúne hoy es ¿qué debe incluir una evaluación prequirúrgica adecuada? Y es interesante primero destacar que este es un tema de controversia, que tiene la particularidad que está muy vinculada a directivas que sería interesante que las posean en las instituciones donde participan los servicios de cirugía a los cuales ustedes pertenecen y se desempeñan. Si no hay guías, la recomendación es que las posean en el servicio, que tengan guías de preoperatorio que permitan de alguna manera normatizar cómo es este proceder que finalmente lo que hace es otorgar calidad y seguridad para el paciente y para el profesional actuante. Expresado esto y siendo estrictos con el título de este tema, sin dudas lo adecuado que nunca debe faltar en un examen preoperatorio es el examen clínico, y con él se permite evaluar el riesgo perioperatorio y los factores de riesgos susceptibles de ser modificados antes de la operación. Y para ello es necesario ser sistemáticos sobre qué preguntar al paciente en la entrevista y en el examen clínico. Y nosotros como cirujanos perfectamente podemos hacerlo y tener la certeza de que podamos clasificar al paciente que tenemos frente a nosotros en un paciente sintomático de una enfermedad de base que no tiene relación con la patología a operar, o un paciente asintomático en el cual no hay signos de patología alguna y solo el motivo de la patología que se va a operar. Tener la sistemática en el interrogatorio con determinadas preguntas preestablecidas nos permite clasificar al paciente a qué ASA pertenece. Nosotros ya conocemos el procedimiento que vamos a realizar, si es mediano o complejo, y es muy interesante asociarlo con el ASA del paciente. Acá se describen algunas preguntas, por ejemplo, si posee algún síntoma no relacionado con la cirugía a realizar, si hay algún antecedente de una enfermedad de base, si toma alguna medicación, si tiene tos, si se fatiga al caminar, al hacer un esfuerzo mínimo, al subir una escalera, si tuvo dolor de pecho, si se le hinchan los tobillos, si hay antecedentes de alergia, de dificultad con algún procedimiento anestésico anterior o de algún familiar, cuáles son los hábitos, si fuma, el tiempo, la cantidad, si ingiere alcohol, si ingiere alguna otra droga, si hay antecedentes de hepatitis, HIV, fecha de última menstruación, antecedentes de sangrados, extracciones dentales, ingesta de aspirinas, antiinflamatorios, anticoagulación, si hay antecedentes de haber padecido vértigos, mareos, pérdida de conciencia. Son preguntas muy básicas, cada uno de ustedes puede sistematizarlas, las que consideren de elección, pero es importante que participen dentro del examen clínico que ustedes deben realizar a un paciente en el preoperatorio. Y este es un tema que abarca diversas especialidades. Y acá presentamos este trabajo de la Mayo Clinic, de la sede más grande que tiene la Mayo Clinic en Rochester, Minnesota. Y fíjense que es un trabajo de la revista americana de medicina familiar, donde el estudio de Philly describe que el objetivo de la evaluación preoperatoria es identificar y optimizar las condiciones que aumentan la morbilidad y la mortalidad perioperatoria. Define que las guías recomiendan realizar estudios complementarios en pacientes seleccionados, y para esto es muy útil entonces realizar la historia clínica que incluye las comorbilidades que tiene el paciente y los hallazgos en el examen físico. Todos los trabajos que consultamos remiten sistemáticamente a las directrices que tiene el Instituto Nacional de Excelencia Clínica, el NICE, que ya vamos a analizar específicamente cuáles son las recomendaciones. Pero todos los trabajos llegan a este Instituto Nacional de Excelencia Clínica. Y dos parámetros que estamos mostrando son los que muestra el trabajo de Philly de la Mayo Clinic. Fíjense
En el cuadro de la izquierda se muestra la clasificación del grupo de trabajo del Colegio Americano de Cardiología, en el cual determina el riesgo de padecer complicaciones cardíacas, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio, relacionado con la complejidad del procedimiento. Y fíjense lo que está señalado, donde muestra que un riesgo cardíaco bajo es cuando la posibilidad de hacer algún evento cardiológico es menor del 1%, y como vemos aquí, se asocia con cirugía ambulatoria, con cirugía de pared abdominal, con procedimientos endoscópicos. Pero fíjense, por ejemplo, el riesgo cardíaco intermedio, cuando el riesgo de padecer una complicación cardiológica es del 1 al 5% y va aumentando en complejidad el procedimiento quirúrgico a realizar. Y en la imagen, en la misma imagen, cómo define una probabilidad de padecer un evento cardiológico como complicación mayor del 5% asociado a procedimientos quirúrgicos mayores o complejos. Así que este es un parámetro que utiliza el trabajo de la Mayo Clinic y que se repite en varios estudios que estuvimos investigando acerca de realizar y complementar al examen clínico con métodos auxiliares diagnósticos, y concluye que en cirugía mayor siempre la recomendación es realizar un electrocardiograma con una evaluación cardiológica, ya que la probabilidad de un evento cardiológico ocurre en un porcentaje mayor del 5%. Y fíjense el cuadro que está a la derecha, que corresponde a los trabajos de Lee y Goldman, que también son muy citados y son válidos a la actualidad, donde describe 5 factores de riesgo clínico, que son los que nos interesan, y que inclusive hay un sexto, pero que actualmente no se utiliza, y sí se siguen utilizando los 5 factores de riesgo clínico. Y la conclusión que surge del análisis es que la presencia de un factor de riesgo clínico ya muestra que tiene un 1% de probabilidad de tener un evento cardíaco en el perioperatorio. Pero fíjense cómo cambian los números cuando ante 2 factores de riesgo clínico ya aumenta a 7% la posibilidad de tener un evento cardiológico, y más de 3 factores clínicos supera el 11% la probabilidad de tener un evento cardiológico en el perioperatorio. Entonces concluye que del punto de vista cardiológico, un factor de riesgo en cirugía mediana requiere del electrocardiograma y de la evaluación cardiológica. Esto es una recomendación que hace este trabajo de consenso de la Mayo Clinic, y 2 o más factores positivos aumentan la morbilidad perioperatoria cardiológica en cirugía no cardíaco. Y también recomienda que no estaría indicado el electrocardiograma en los procedimientos menores. Y siguiendo con la descripción de los métodos complementarios que utilizamos rutinariamente en el preoperatorio, el trabajo de la Mayo Clinic muestra que de la evidencia surge que no hay asociación significativa en una radiografía de tórax alterada y complicaciones y morbilidad en el perioperatorio. La recomendación de solicitar una radiografía de tórax únicamente estaría indicada cuando el paciente posee síntomas o signos cardiopulmonares de reciente aparición. Y es importante destacar que también hay otros cuadros clínicos donde la radiografía de tórax puede estar alterada, pero no recomienda repetirla, sino en estos casos, como puede ser en pacientes mayores de 65 años, fumadores, EPOC, con antecedentes de insuficiencia cardíaca, o en cirugías de tiempo prolongado o de abdomen superior. Lo que se recomienda entonces sí realizar un examen funcional respiratorio y una evaluación por neumonología. Con relación al análisis de orina, que es otro de los estudios comunes que solicitamos de rutina, las guías de consenso no indican realizar análisis de orina en el paciente asintomático, y hay solamente 2 instancias indicadas en pacientes
asintomáticos, donde correspondería, que sería cuando se debe hacer una cirugía con implante de material protésico y en aquellos casos de procedimientos urológicos invasivos. Con respecto a la función renal, este trabajo muestra que está todo muy relacionado con la historia clínica del paciente, con antecedentes de insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, diabetes, enfermedad hepática. Y en esos casos sí realizar un examen funcional renal. Con referencia a la glucemia, es también un motivo de controversia. En el preoperatorio está demostrado que cuando la glucemia es mayor de 180 miligramos aumenta la morbilidad en el perioperatorio y prolonga la estadía hospitalaria, puede incrementar la incidencia de infección de la herida quirúrgica y se asocia con falla cardíaca en algunos casos en el postoperatorio inmediato. La recomendación que surge acá es que en el paciente diabético conocido solicitar la hemoglobina glicosilada plasmática porque permite evaluar el control glucémico de más tiempo atrás en el momento que lo estamos haciendo, mientras que la glucemia aislada solo demuestra y refleja las últimas horas del preoperatorio. Entonces, la recomendación definitiva es en el diabético conocido solicitar una hemoglobina glicosilada con un hemoglucotest previo a la operación y repetirlo en forma seriada en el postoperatorio. Y con respecto a la glucemia aislada en un paciente no diabético es muy baja y eso está demostrado en la incidencia de diagnóstico de diabetes en el preoperatorio. Inclusive se habla de números del 0.5% la incidencia de diagnóstico de diabetes por este método. Con relación al hemograma, tiene indicaciones precisas, y esto es en pacientes con historia o síntomas de anemia crónica, cuando presenta una patología de base que pueda ser causa de sangrado y cuando el procedimiento a realizar tiene riesgos de hemorragia en el intra o en el postoperatorio. Y acá hay un tema muy importante y de controversia que es el coagulograma, y realmente la evidencia se demuestra que es de muy poca utilidad hacerlo en forma rutinaria. Nótese que la coagulopatía hereditaria tiene incidencia muy baja, la más común es la enfermedad de von Willebrand y generalmente es asintomática y las pruebas de coagulación y el recuento de plaquetas son normales. Y entonces, para este tema es muy importante considerar el interrogatorio, el examen clínico, las comorbilidades y los antecedentes de haber padecido alteraciones de la hemostasia, antecedentes de epistaxis, gingivorragias, petequias e hipermenorrea. La recomendación es solicitar coagulogramas cuando existen los antecedentes que mencionamos y pacientes en tratamientos con medicamentos anticoagulantes y antiagregantes. Está claro que la suspensión de la ingesta de aspirina se recomienda 7 días antes previo al procedimiento y la anticoagulación se recomienda coordinar la suspensión y la posibilidad de terapia puente con el servicio de hematología. Y siempre considerar y tener en cuenta el test de embarazo en toda mujer en edad fértil. Como dijimos antes, cuando hablamos de este tema de preoperatorio y qué debe tener un preoperatorio adecuado, las especialidades son diversas que se ocupan aquí. Y ya hablamos de una especialidad como ser medicina familiar y ahora de otra especialidad que tiene mucha vinculación con este tema, que es anestesiología. Y acá presentamos la guía actualizada de la Sociedad Europea de Anestesiología. Y este es un trabajo que se publicó en la Revista Europea de Anestesiología muy reciente y que nuevamente deja muy en claro que la prioridad es el examen clínico y el interrogatorio como de elección para la determinación de solicitar o no estudios en el preoperatorio. Enumera entonces, como vemos aquí, ¿qué preguntas sistemáticamente debemos realizar al paciente? Y acá tenemos esas preguntas: antecedentes de enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, tabaquismo, enfermedad renal, diabetes, obesidad, trastornos de la coagulación, antecedentes de anemia. Toma en cuenta muy especialmente el paciente geriátrico, el abuso de alcohol y drogas u otras drogas que pueda llegar a consumir en forma
arreglada, antecedentes de enfermedades neuromusculares. Y este estudio, como ya nombramos el de la Mayo Clinic, nos lleva a las directrices del Instituto Nacional de Excelencia Clínica, el NICE, donde ahí mostramos el sitio donde están las directrices para las normas en el preoperatorio. Y es interesante porque este estudio y estas directrices toman dos parámetros para determinar qué preoperatorio se debe realizar en determinado paciente. Y entonces asocia si el procedimiento a realizar es menor, mediano o mayor o complejo y el ASA del paciente. Y como vemos, el ASA 1 es un paciente sano y normal, el ASA 2 es cuando es un paciente con enfermedad sistémica leve, el ASA 3 enfermedad sistémica grave y el ASA 4 cuando la enfermedad sistémica es con amenaza para la vida. En esta diapositiva, el trabajo de la Sociedad Europea de Anestesiología determina, y esto lo subrayamos en el cuadro colorado porque es muy importante, que para procedimientos medianos ASA 1, y repetimos ese recuadro colorado, no solicitan estudios complementarios de rutina. En este estudio las guías directrices hacen tres tipos de determinaciones. No lo utilizan rutinariamente, sí lo utilizan y consideran en personas de determinado factor de riesgo. Y como vemos, en cirugía mediana ASA 1 no utiliza en forma rutinaria ningún método complementario diagnóstico y solamente utiliza el examen clínico y el examen físico. El siguiente cuadro en colorado, que sigue a continuación, a la derecha señala que en pacientes ASA 2 y procedimientos medianos tampoco utiliza rutinariamente el hemograma y los tiempos de coagulación, y sí considera utilizar en ASA 2 y procedimiento mediano un examen de la función renal si el paciente tiene riesgo de insuficiencia renal aguda, y considerar realizar un electrocardiograma con la valoración cardiológica cuando hay comorbilidades cardiovasculares, renales o diabéticas. Y es interesante este estudio porque nos muestra este cuadro de qué recomienda para cirugía mayor o compleja. Y fíjense que estas directrices que sigue la Sociedad Europea de Anestesiología determina que para procedimientos mayores ASA 1 sí indica el hemograma, sí indica considerar un examen de la función renal en pacientes con riesgo de insuficiencia renal aguda, y sí indica realizar un electrocardiograma con una valoración cuando en el último año no tiene ninguna, pero no indica pruebas de hemostasia. Y esto repite en cirugía mayor ASA 2, donde nuevamente no indica realizar rutinariamente pruebas de hemostasia, y acá por supuesto sí indica realizar el hemograma, la función renal, la valoración cardiológica, y únicamente las pruebas de hemostasia las indica en paciente ASA 3 y ASA 4 en cirugía mayor o compleja cuando hay antecedentes de enfermedad hepática crónica. Y siguiendo hablando con anestesiología, es importante y consideramos importante mostrar el contenido de la página de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires. Esto entrando es muy simple, y entrando es público, es abierto a la comunidad, y entrando en el sector justamente solapa comunidad del acceso libre a la población, hay un título que dice preoperatorio, y en la pregunta número 1 explica al paciente qué es la evaluación preanestésica, y la respuesta que brinda la institución es clara respecto a que en la visita preanestésica se le hará un interrogatorio al paciente, se le realizará el examen físico, se revisarán los exámenes complementarios y se evaluará la necesidad o no de realizar otros.
Como vemos, este es un tema que abarca diversas especialidades, por eso mostramos un trabajo de la Mayo Clinic, publicado en la revista de Medicina Familiar, un trabajo europeo de la Sociedad Europea de Anestesiología, y mostramos lo que lo que está abierto a la comunidad institucionalmente desde el punto de vista anestesiológico. Y hablar acerca de qué incluir un preoperatorio adecuado es sin duda también tener una estrategia comunicacional con el paciente en esta instancia, en el preoperatorio. Y para esto consideramos que seguir como guía el texto de un consentimiento informado es muy adecuado, y justamente explicarle e informar al paciente acerca del procedimiento a realizar, los objetivos del mismo, los riesgos, los eventos adversos que pudieran ocurrir, las complicaciones y las consecuencias de no realizar el procedimiento propuesto, nunca debe faltar en un preoperatorio adecuado. Y el checklist también pertenece al preoperatorio, ya que, como vemos, la columna de la izquierda, la primer columna que está en colorado, pertenece también a tener y realizar un preoperatorio adecuado, y realizarlo sistemáticamente implica tener la seguridad en la instancia preoperatoria, en la instancia previa a la operación, que vamos a operar el paciente que debemos operar, que la identidad es la correcta y que el lado y sitio quirúrgico son los correctos. Insistimos que esto también es incluir un examen preoperatorio adecuado. Para terminar, elaboramos 6 conclusiones y una respuesta en un tema que, como seguimos diciendo, es de controversia. La primera conclusión es que el examen clínico, independientemente del especialista que lo efectúe, debe incluir ciertas preguntas que determinan el ASA y la indicación de solicitar o no estudios complementarios auxiliares diagnósticos. La segunda conclusión es que solicitar métodos complementarios de rutina es motivo de controversia. ¿Y en qué pacientes? Y fundamentalmente en el paciente asintomático ASA 1. La tercera conclusión es que la existencia de normas institucionales para el preoperatorio es de elección, porque eso brinda seguridad al paciente y al profesional actuante. La cuarta conclusión es que la no existencia de normas institucionales para el preoperatorio exige que elaboremos guías en el servicio de cirugía donde nos desempeñamos, donde realizamos nuestra actividad quirúrgica. La conclusión quinta es que preoperatorio incluye tener seguridad en la identidad del paciente que vamos a operar, seguridad en el sitio y lado que vamos a operar. Y la sexta y última conclusión es que un examen preoperatorio adecuado debe incluir el interrogatorio dirigido acerca de los antecedentes, del examen clínico, estudios complementarios de rutina como el hemograma, glucemia, función renal, electrocardiograma y evaluación cardiológica, si no hubiere normas preestablecidas que indiquen lo contrario, y una sistemática de estrategia comunicacional con el paciente que incluya información sobre los riesgos, las complicaciones y las consecuencias de no efectuar el procedimiento propuesto. Y una respuesta al título del tema que me fuera designado: ¿qué debe incluir una evaluación prequirúrgica adecuada? Normas y guías del servicio en referencia a la indicación de cuándo solicitar estudios complementarios preoperatorios con estricta relación a los recursos, herramientas y funcionamientos de la institución. Muchas gracias.